eh, nosotros nos referimos a analgesia, nosotros nos referimos a la capacidad de aliviar el dolor. ¿Sí? Tenemos analgesia que puede ser a nivel central, que es actuar a nivel de los receptores que manejan sensaciones o modulan las respuestas dolorosas en el cerebro, o hacerlo a nivel periférico, entiéndase, a nivel de receptores de dolor de la médula central. No confundir con los antiinflamatorios no esteroides. Los antiinflamatorios no esteroides también son analgésicos, pero su mecanismo de analgesia es diferente. Su mecanismo de analgesia está dado en base a la capacidad que tienen de disminuir la respuesta inflamatoria aguda. Vamos a hacer algo. Vamos a comenzar a preguntar acerca del tema de hoy, a ver si han leído. Vamos a abrir esto. Ahí está. Muy bien. Aquí, acá. Bueno, eh, que sepan ustedes que el dolor existe de manera aguda y también existe el dolor o la injuria de tipo crónica, ¿no? Nosotros cuando vamos a hablar de dolor analgésico, estamos viendo nosotros el fármacos que, según lo que nos dice el, eh, el libro, ¿no? Tenemos que hablar de qué libro, el sílabus. Tenemos que hablar de fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central.
En lo personal hubiera preferido hablar al dolor como un todo y enseñar el approach a nivel de antiinflamatorios también. Sin embargo, creo que antiinflamatorios lo tenemos reservados para sistema tegumentario. Entonces, vamos a ver ahí cómo nos movilizamos. Eh, ¿Dónde están? Vamos a ver. Ok. Eh, Carla Emilia, Sí, doctor. eh, dígame algo. ¿Cuántos tipos de receptores eh, conocemos nosotros opioides en el cerebro? O, mejor dicho, ¿cuántos tipos de receptores opioides conocemos? Eh, conocemos tres tipos. Pero mirándome a la cámara, no leyendo el libro ni el chat de WhatsApp. Ya, tres tipos. Tenemos los delta y los kappa. Ya, muy bien. Está, está su nombre, Suárez. Nosotros tenemos tres tipos de receptores, no como dijo Suárez, que dijo que habían tres, pero solamente menciona dos. Tenemos tres tipos que son los mu, los delta y los kappa, ¿no? Sobre todo los mu nos interesan mucho porque es hacia donde la gran mayoría de los opioides van a trabajar. Eh, con nosotros provocamos una activación de los receptores mu. Nosotros tendemos a provocar una analgesia, tanto a nivel supraespinal, o sea, a nivel central, como a nivel espinal, a nivel periférico. Desafortunadamente, también la estimulación de los receptores mu nos trae como resultado una disminución de la estimulación para respirar. Hay una depresión respiratoria. También nos causa una disminución del movimiento gastrointestinal. Esto ya lo habíamos mencionado un poco cuando vimos farmacología gastrointestinal. Recuerdan que la loperamida actuaba solamente a nivel de los receptores mu, a nivel espinal, no atravesaba la barrera hematocefálica, no llegaba al cerebro y por ende servía como un buen antidiarreico porque disminuía el peristentismo, cosa que tienen casi todos los opioides, esa disminución del peristentismo. También, Ofrece este resultado. también vamos a tener los receptores mu, también modulan ciertas hormonas y la liberación de neurotransmisores. Eh, vamos a ver. Briones. Tranquilo, ya no tipees. Nosotros, los opioides son solamente administrados de manera externa, como manera de drogas.
¿Existen opioides que nosotros producimos de manera endógena? No, no has estudiado, Fede. ¿Y qué tipo de endorfinas nosotros tenemos? Sin leer. Estorbriones. Ujú. Ya leyendo es otra cosa. Eso quiere decir que no vienen estudiando, no vienen leyendo. Ni- Nosotros tenemos opioides de manera endógena, no, porque si nosotros no los tuviéramos, nosotros viviríamos con dolor, sería insoportable, porque desde el punto de vista nociceptivo, eh, el dolor tiene que ser discriminado, tiene que ser modulado, tiene que ser controlado. ¿Cómo lo haces esto? Lo hace a través de los opioides endógenos. Los opioides, porque si existe un receptor mu, delta y kappa, opioides en el cerebro, que hemos descubierto, es porque hay sustancias, ¿verdad?, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, ¿verdad?, que van a ir hacia esos receptores mu, delta y kappa, ¿no? Estos péptidos endógenos, usualmente tenemos a las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas, ¿no? Eh, sus, cada uno con mayor preferencia sobre los receptores que otros. Se habla que las endorfinas prefieren a los receptores mu, las encefalinas a los delta y las dinorfinas sobre todo a los kappa. A manera, los receptores mu ya sabemos qué hacen. Los receptores delta también hacen algo de analgesia, tanto a nivel cerebro como médula. También actúan como moduladores de la liberación de neurotransmisores y de hormonas, mientras que los kappa tienen un efecto de analgesia a nivel tanto cerebral como espinal. Sin embargo, estos pueden presentar también ciertos efectos simpático-miméticos. No, perdón, simpático-miméticos, todas las boberías. Psicotomiméticos, o sea, estimular ciertas acciones del pensamiento, ¿no? Eh, Eso tenemos nosotros como, como clave, ¿no? Eh, Nosotros tenemos eh, en las, en las encefalinas, nosotros tenemos a las dinorfina A, la dinorfina B y las neoendorfinas alfa y beta, ¿no? Estos de aquí se liberan cuando nosotros tenemos una situación que podría ser considerada como dolorosa. Por ejemplo, diga, bueno, me acabo de golpear, pero mi cerebro puso a actuar a sus receptores, ¿verdad?, los cuales modulan la respuesta dolorosa y en base a la tolerancia que yo ya tengo, ¿verdad?, estos se activan y no van a disparar como que si fuese una respuesta dolorosa. Si no, les repito, voy al brazo aquí, ouch, duele, me 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 duele. Entonces se habla también que las personas con fibromialgia, que son una enfermedad en la cual tiene puntos gatillos y causa dolor, se habla también de que tiene que haber alguna alteración a nivel cerebral de estas endorfinas.
Tanto así que para el tratamiento de la fibromialgia se usa ciertos fármacos como la pregabalina o la gabapentina, eh, carbamazepina, ciertos antiepilépticos. Se utiliza un grupo de fármacos para bloquear la inmunosupresión, son muy azul. Ya me debo ver menos azul. Mm, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, esperen un segundo, chicos, un segundo, un segundo.
De regreso, disculpen. Un error en la computadora, buscar reiniciar todo. Bueno, a ver qué nos vean. Entonces, estábamos hablando acerca de los opioides que se encargan de regular esta respuesta. Entonces, estos opioides endógenos, perdón, estos opioides endógenos que habíamos mencionado, pues son importantes para que hagan esta regulación. Caso contrario, como yo les repito, viviríamos con dolor. Se habla que las personas con fibromialgia deben tener alguna alteración a ese nivel. Se utilizan fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, se trata de evitar el uso de fármacos opioides en pacientes con fibromialgia, porque ellos tienen un dolor crónico. Y el uso crónico de opioides puede traer una tanto adicción como dependencia. Entonces, nosotros no buscamos, mejor dicho, no utilizamos ese tipo de fármacos opioides, ¿no? Eh, el- en nosotros eh, también tenemos el, otro tipo de fármacos exógenos, eh, el, que son los opioides que nosotros comentamos, o mejor dicho, que nosotros vamos a utilizar ya para el uso de la analgesia. Aquí nosotros tenemos a la morfina, hidromorfona, oximorfona, metadona, meperidina, fentanilo, sulfentanilo, remifentanilo, codeína, hidroxicodona, oxicodona, pentazocina, nabulfina, buprenorfina, etcétera. Cada uno tiene su potencia, que se llama, porque siempre se los compara contra la morfina. Se habla que la morfina es el gold estándar, por decirlo así, con el cual se los va a comparar todos. Pues se va a ver qué tan eficaz es para el manejo del dolor, eh, qué tan, eh, qué tan alto es su efecto oral o parenteral, cuánto tiempo dura eh, su analgesia, ¿no? De esto, que sepan que el remifentanilo y el fentanilo son los que tienen un efecto de duración mucho más rápido, mucho más corto, ¿no? El remifentanilo tiene una acción de duración que puede ir apenas en 5 minutos, ¿no? Sin embargo, es extremadamente potente. Por eso se lo utiliza únicamente en ambientes controlados, entiéndase, unidades de cuidados intensivos, ahora por la pandemia, antes no se los utilizaba, pero bueno, y en quirófanos. De hecho, su uso casi siempre era para quirófano, para el manejo de una anestesia intravenosa, junto con el control de la analgesia, ¿no? Ya mismo vamos a hablar de que, bueno, hablamos en la próxima clase, de que anestesia y analgesia no son lo mismo. Cuando nosotros nos referimos de anestesia, hablamos del estado de conciencia. Mientras que nosotros hablamos de analgesia, hablamos de dolor. Tú puedes estar en un estado de anestesia, en coma, ¿verdad? Pero puedes sentir dolor. ¿Cómo vamos a saberlo? Porque supongamos, si yo te voy a operar, ¿verdad? El anestesiólogo te pone el relajante muscular, no te mueves para nada, te pone el anestésico, entras en un coma, estás intubado y todo, y yo comienzo a operar, corto la piel y todo. Y tu frecuencia cardíaca, un 110, 120, 130, tu presión, 180, 90, 220 sobre 110. ¿Qué está pasando? Estás con dolor. Entonces no son sinónimos. Por eso cuando se hace cirugía se tiene que utilizar tanto un anestésico para el estado de conciencia como un analgésico para el control del dolor.
Por eso es que el remifentanilo, que es muy potente, el problema es que provoca depresión del sistema nervioso central. Bueno, no importa, estás intubado. ¿Cuál es el chiste? Entonces va muy bien el manejo eh, del, del dolor, pero va muy bien el manejo del dolor con este tipo de fármacos, ¿no? Es algo que nos gusta, que nosotros queremos entender. Eh, eh, Vuelvo y les repito, eh, recordemos, mucho de lo que vamos a hablar aquí es para el manejo del dolor agudo, no para el dolor crónico. Eh, eh, Cuando nosotros hablamos eh, eh, del dolor agudo, usualmente es cuando, por darles un ejemplo, eh, te operan, ¿verdad? Vas a tener el dolor muy agudo producto de esa cirugía, ¿verdad? Pero después de 4 o 5 días, el dolor se mantiene. Eh, Esto usualmente es el dolor que cambia, ¿no? Desde agudo a crónico, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿qué sucede en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, ¿verdad? A medida que el dolor se prolonga en el paso del tiempo, va como que cambiando su percepción del dolor, ¿no? Eso, esto es bastante interesante, tiene esa plasticidad, ¿no? Entonces, esas proyecciones que hay entre la corteza y las regiones subcorticales eh, ayudan a modificar este dolor. Los pacientes con fibromialgia, por ejemplo, se habla de que hay una alteración en esto. ¿Por qué? Porque presentan dolor de manera crónica y no hay ausencia de tejido de daño ni en el tejido normal, perdón, ni en ningún tipo de tejido ni en los nervios, ¿no? ¿Y esto qué va a pasar? También el dolor afecta en tus actividades diarias y te va a haber unos cambios tanto en conducta, cambios emocionales que son negativos, y esto cambia el desarrollo, interfiere en el desarrollo del, del dolor. Ahora, ¿cómo tenemos que manejar el dolor nosotros? Usualmente el dolor se lo maneja eh, por maneras, ya sea farmacológicas como no farmacológicas. Cuando nosotros hablamos de las maneras no farmacológicas, eh, usamos nosotros psicoterapia, se usa terapia cognitiva, entonces se aprende eh, a lidiar con los miedos, con los dolores, las creencias. Por ejemplo, ese paciente que lo has operado de alguna articulación, un traumatólogo, y resulta que pese a que ya está bien, no quiere mover el brazo por miedo a que le duela o algo por el estilo. Bueno, muy aparte de la fisioterapia, implica el fisioterapista que hace algo de terapia como cognitiva, que mire, vamos viendo, mire. Si usted dice que le duele, yo paro y van avanzando. Entonces, es tratar de quitar con esa idea de que si me muevo, me va a doler, que si me muevo me puedo caer nuevamente y me puedo fracturar. Eso es muy común en los adultos mayores. Eh, También hay que buscar en los pacientes que tienen dolor, hay que también disminuir el estrés. El estrés altera estas conexiones que hay de regulación entre la corteza y la subcorteza. Entonces se habla de que eh, la meditación y el yoga
ayuda. El ejercicio y la actividad también, importante. Por eso que cuando vuelve otra vez a utilizarse la articulación, también con el tiempo disminuye el dolor, ¿no? Eh, funciona la acupuntura, está demostrado. Eh, eh, ayudar a mejorar la higiene del sueño, o sea, que el paciente duerma lo que tenga que dormir. Y si nosotros nos vamos desde el punto de vista farmacológico, nosotros arrancamos con los opioides, que es lo que vamos a hablar ya más profundamente, que es el gol estándar para el dolor, manejo del dolor agudo, ¿no? No para el dolor crónico, por favor, ¿no? Eh, se habla también que el ibuprofeno tiene su uso para el manejo del dolor. Sin embargo, el, los antiinflamatorios esteroides eh, se los debería utilizar combinados con acetaminofén, sobre todo por el uso del dolor de medio a moderado. Lo bueno es que se puede utilizar por un poco más de tiempo porque no existe esta dependencia que pueden causar los opioides, ¿no? De ahí se ha utilizado para el manejo del dolor, medicación para dormir, antidepresivos, inhibidores de la captación de serotonina sobre todo. Son muy buenos estos, pero para el manejo del dolor crónico, crónico. La gabapentina y la pregabalina, como les había mencionado, son muy efectivos cuando hay neuropatía, cuando hay un daño a nivel del nervio periférico y causa dolor, son muy efectivos, sobre todo la neuropatía diabética, neuropatía hipertensiva, la fibromialgia. Y a veces los relajantes musculares, sino que te dan mucho sueño. Y eso no, nos imposibilita utilizarlos de manera más día a día, ¿no? Eh, que sepan ustedes que el dolor se activa a través de las neuronas aferentes, a través de los nociceptores. Ustedes saben que son receptores del dolor. Están en la piel, las vísceras, en los músculos profundos, en las articulaciones. Eh, eh, y tienen las raíces, pues ya saben ustedes, en la, en, tienen su núcleo en la raíz dorsal de la médula o en el ganglio trigeminal. Cuando se activa estos receptores, hay una despolarización y lleva esta información hacia arriba, ¿no? Eh, hay fibras mielinizadas, ¿no? Recordemos que nosotros, eh, cuando hay dolor, nosotros tenemos una respuesta rápida. Eso quiere decir de que no necesariamente tenemos que esperar hasta que la señal llegue al cerebro. O sea, hay un arco reflejo también, ¿no? Eh, eh, que sepan que cuando se activan estos receptores, cuando hay un daño en la piel o lo que sea, hay una cascada inflamatoria, ¿verdad? En la cual también se liberan muchas cantidades de neurotransmisores, ¿no? Eh, se liberan neuropéptidos, como una sustancia G, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, neuropéptido Y, la fibra, la cuestión inflamatoria van a ver prostaglandina, radiquinina, citoquina, serotonina, histamina, y todo esto van a activar o van a sensibilizarse las terminaciones nerviosas ahí, ¿no? Y eso va a disparar la respuesta, ¿no? Esto de aquí va a llegar hasta a la médula espinal,
y esto va a provocar la liberación de glutamato eh, eh, y la activación de las interneuronas. Puede ser interneuronas que tengan glicina, glutamato, GABA. Esto de aquí va por la vía de la espinotalámica, ustedes la conocen mejor que yo. Llegan los núcleos supraespinales en el tálamo y de ahí se conecta al sistema límbico y a la corteza cerebral, ¿no? Eh, Excepto nosotros que el dolor, ya para cuando llega al cerebro, llega procesado. O sea, llega como que filtrado. Se procesa en la propia raíz dorsal, eh, se procesa en el tálamo, ¿no? Eh, estos, ahí es donde se van a dar eh, estas modificaciones o nos permiten esta sensibilización de, de, la, de las funciones nociceptivas. Entonces llega el dolor, la señal dolorosa ya modulada para ver, determinar si lleva o no una respuesta consciente. Y mucho de esto de aquí, aunque ustedes no lo crean, no sucede precisamente en el tálamo, sucede en la médula. Nosotros tenemos sistemas del dolor que vienen desde los núcleos eh, de la base, o de la región periaqueductal en el mesencéfalo, ¿no? Y eso se va hasta la médula, hasta el cuerno dorsal. De esta manera, pues, eh, mediante la liberación de norepinefrina, serotonina, modulan la actividad de estas vías ascendentes. Esto es muy importante, sobre todo, porque esa es la base del uso de inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina para el uso del dolor crónico. Por eso es que nosotros utilizamos ISRS-N para el manejo del dolor crónico. Como estos van a aumentar la cantidad de serotonina, van a aumentar la cantidad de norepinefrina disponibles, estos también lo van a hacer a nivel de la médula espinal y de esta manera nos va a ayudar a controlar y a manejar el dolor, sobre todo el dolor crónico, ¿no? Eh, eh, Vamos nosotros a hablar acerca de las drogas que se van a utilizar para el dolor, pero que sepan también que, como había mencionado, hay un par de síndromes dolorosos importantes que deben conocer, que es el dolor neuropático. Que el dolor neuropático es cuando se daña el nervio que lleva la sensación dolorosa. No es el tejido alrededor, entonces, hay un daño ya presente en el nervio. Esto puede ser por un trauma, no un trauma de, un trauma de golpe, alcoholismo, alteraciones metabólicas, desórdenes autoinmunes, infecciones virales, inflamación crónica. La gran mayoría de esto de aquí es la neuropatía diabética. Eh, Usualmente la neuropatía diabética puede correr por dos, por, por dos lados, ya sea una pérdida completa, la sensibilidad y el dolor, o la que nosotros buscamos tratar es la hiperalgesia e inclusive la alodinia, ¿no? Hiperalgesia es un aumento de la sensibilidad a lo que normalmente sería un estímulo doloroso, que hago así, más que lágrimas. Y la alodinia es la sensación dolorosa por un estímulo que normalmente no es dolor, ¿verdad? Te hago así, si te toco, esto te puede causar dolor, ¿no? Eh, a veces pueden sentir ellos hormigueo, pueden sentir adormecimiento de la zona, etc. Entonces, ahí es muy importante que conozcan esto. Y la fibromialgia, pues, es lo que les mencionaba al principio, que hay dolor musculoesquelético muy amplio, usualmente está acompañado por fatiga, alteraciones del sueño, de la memoria,
de la conducta, ¿no? Eh, que sepan que estas alteraciones patológicas existen, ¿verdad? Y que sepan que nosotros se manejan de manera diferente. Ojo, no todo paciente con dolor crónico requiere precisamente una analgesia. A veces requiere otro tipo de... pero ya lanzándonos directamente a los fármacos opioides, ¿verdad? Estos aquí se van a unir con sus receptores opioides, que son eh, receptores unidos a proteína G, ¿no? Eh, y originalmente nosotros obteníamos los primeros opioides eh, a través de la planta de la amapola, ¿sí? De ahí nosotros, la papaver somnífera, bueno, de ahí es donde sale la morfina, ¿no? Eh, Selene. Ujú. Ok. Sí, doctor, dígame. ¿Usted sabe por qué se le puso morfina a la morfina? ¿No era por lo de Morfeo? Así es, por cómo está usted. No, es que tengo mucha fiebre. Ya, tú sabes, chicos, por qué no hay que beber el domingo? La ¿Quién me ve los domingos? No. no se recupera el lunes. Se le llamó morfina por ese efecto sedante que tenía. Entonces no se le puso morfina en honor a Morfeo. Ese fue uno de los primeros eh, opioides que se obtuvo. Y después vino la codeína, ¿no? Eh, los opioides. ¡Ey, ey, 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 ey! Eh, Cuando nosotros hablamos de opioides y opiáceos, no es necesariamente lo mismo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de opioides, nos referimos nosotros a las estructuras. National Institute of Drug. Yo creo que Google me está espiando. No puedo decir nada, no puedo decir nada que ya pide el teléfono. Los opioides, ¿verdad? Por Dios, ¿qué pasa? Buenos días. Los opioides son estos compuestos, ya sean naturales o sintéticos, que interactúan con los receptores. Sin embargo, los opiáceos, ¿verdad? Son los derivados de la amapola, ¿no? Opiáceos es la morfina y la codeína, pero un opioide, por ejemplo, es la buprenorfina, un compuesto sintético. Entonces, cuando decimos opiáceos, es porque debe venir de la planta. Si es un opioide, probablemente sintetizado, natural, pero no derivado de la planta. Solamente para que lo sepan y que ustedes hablen, pues, eh, hablen con propiedad, ¿no? Eh, Ojo que la amapola como planta medicinal, siglos atrás ya se utilizaban. Los chinos eran campeones en ese baile. Acuérdense que ellos tenían sus lugares donde utilizaban o fumaban el opio, ¿no? Desafortunadamente en Estados Unidos hay una epidemia con el uso de los opioides debido al uso y al abuso del mismo. Ha muerto mucha gente es adicta porque comenzaron a prescribir opiáceos a diestra y siniestra.
ustedes no tienen idea. Pero bueno, eso queda ahí, ¿no? Eh, los opioides, su uso primario, pues es la analgesia, ¿no? En Estados Unidos están clasificados como el gol estándar para el manejo del dolor muy fuerte, del dolor agudo. Se los puede utilizar en conjunto con los anestésicos generales para la anestesia. Tienen un uso como antitusígeno, que con ustedes vimos respiratorio. No creo que fue conmigo. O sí, con ustedes ya vimos respiratorio, ¿verdad? La verdad que estoy confundido. Pero bueno. Ah, no, ustedes vieron respiratorio en fármaco 1. Ustedes entonces han de haber visto que la codeína se le utiliza como un isoderivado del dextrometorfano, se los utiliza como antitusígenos, porque bloquean el reflejo tusígeno. Se los usa como antidiarreicos, porque tienen constipación. Y desafortunadamente los opiáceos tienden a causar algo de euforia. Es una sensación de sentirse bien. Recuerden que los receptores opioides son los que se activan eh, por las endorfinas. Las endorfinas son los neurotransmisores endógenos que se liberan cuando te sientes bien, ¿no? Por eso es que te enganchas. Como no todo es bueno, también hay efectos adversos. Desafortunadamente, los opioides causan dependencia, pueden causar adicción, depresión respiratoria, que de hecho es la causa de muerte, causan miosis, o sea, la pupila se pone puntiforme, que es una manera rápida de poder determinar si el paciente está intoxicado por opioides, eh, náusea, vómito, sobre todo cuando al principio lo que se utiliza. Prurito, es muy común que el paciente presente algo de picazón por liberación de histamina, actualmente, pues sobre todo cuando se administra por vía intravenosa o por vía intratecal. ¿Cuál es la vía intratecal? Ella, la perdí. Es que no me prende la cámara, pero no sé cuál es la vía intratecal. Creo que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Eh, bueno, vamos a preguntar. Juan Fernando, Cava. Cava, nada. No está Cava Galeas. Bueno, vamos a cambiar la asistencia a una falta. Y un C. Vamos con Correa, Angie. Sí, doctor. Cuénteme, ¿qué es la vía intertecal? Ya hasta que le googleé. Ahí se ven cómo se le van los ojos. A la derecha. O sea, Aquí pensé que me iba a preguntar algo. le estoy preguntando cuál es la vía intertecal. O sea, la que evita pasar la barrera hematocefálica. Y Qué vergüenza que ustedes lo tienen de farmacología única usada en el vías de administración. La vía intertecal es cuando nosotros es la vía que se utiliza para la anestesia requerida. Es cuando se inserta con una aguja directamente al espacio suprarnoideo, ahí donde está el líquido cefalorraquídeo.
de frecuencia. No, eso es lo que le debe saber. Pero claro, probablemente están haciendo otras cosas y no están pendientes de la clase. Aquí solamente veo que hay 3 que están siempre con la cámara encendida, o sea, los que están pendientes del resto, están haciendo quién sabe qué cosa. Igual ahí me los voy a ir ganando poquito a poquito. Con las preguntas. Entre aquí y acá va tiene chapeta. Bueno, es que hay grabación, todo queda grabado. Y vamos, nada más. Cero, solito, cero. Hagamos un 100%. O sea, esa es con la vía intratecal. Nosotros podemos aplicar opioides también por vía intratecal. Usualmente se lo hace cuando nosotros damos anestesia por vía raquidia. El objetivo de la anestesia raquidia es justamente provocar una analgesia y una anestesia regional. Vamos, desde el dermatoma donde ingresa la aguja y deposita el líquido hacia abajo. Y eso provoca una anestesia. Sin embargo, se lo suele combinar también con un opiáceo, usualmente se agrega fentanilo en una dosis muy pequeña, para que provoque también una anestesia, perdón, una analgesia. De esa manera, esos receptores que están a nivel de la médula también son modificados para que se quede tranquilo, se quede calmado y provoque una analgesia por un buen tiempo. O sea, el paciente no siente nada de él, ¿no? Eso es bastante utilizado, ¿no? Sin embargo, causa estos pruditos, ¿no? Eh, 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 los que sepan ustedes que los receptores de opioides, ya saben que son vendidos a proteína G, ¿verdad? Estos aquí se van a unir a una proteína G inhibidora. De esa manera inhiben a la adenosiclasa y la conductancia del calcio y se aumenta la conductancia de potasio. Recuerda que cuando se aumenta la conductancia de potasio es más difícil provocar despolarización de una célula, ¿no? A largo plazo pues, se habla de que estos eh, alteran la regulación y la transcripción de ciertas proteínas a través de la proteína quinasa RK y la MAPK. Esto lo dejamos ahí, ¿no? Que sepan ustedes que nosotros tenemos ciertos ligandos endógenos y ciertos ligandos exógenos para los receptores. Para los receptores, no, nosotros tenemos la morfina, la codeína, el fentanilo. La morfina, la codeína, el fentanilo, la metadinina, la metadona, la oxicodona, son agonistas muy fuertes de los receptores MO. La buprenorfina es un agonista parcial también del receptor MO. A nivel de los receptores kappa, nosotros tenemos a la pentazocina, el butorfentanol, que es un agonista parcial del receptor kappa. Sin embargo, para los receptores delta, todavía no tenemos nosotros
ligando exógeno disponible al momento, ¿no? Que sepan ustedes que todos se comparan con la morfina, de hecho la estructura y todo es base en la morfina, es nuestro agonista prototipo, provoca una analgesia muy potente, sin embargo también provoca estreñimiento, náusea, presión respiratoria, euforia, reducción de la tos, tolerancia, dependencia, ya todo lo que hemos hablado, ¿no? Ya que tenemos nosotros receptores a lo largo y ancho del sistema nervioso central, ¿no? Cuando nosotros utilizamos opioides por un tiempo prolongado, nosotros podemos provocar algo que se llama una hiperalgesia, o sea que un empeoramiento del dolor en algunos pacientes. Tener mucho cuidado. Por eso no se los usa a largo plazo, ¿no? Usualmente el paciente cuando comienza el efecto de doloroso, también viene acompañado de la sedación, un estatus como de nublamiento mental, siempre que uno piensa bien, el paciente se siente eufórico, su estado de ánimo está como que más hacia arriba. Desafortunadamente, eso es lo que hace que el paciente se enganche. Eh, eh, Usualmente, casi todos los opiáceos tienen la misma efectividad, ¿no? Para el manejo del dolor. La codeína tal vez no es tan útil por sí sola para tratar el dolor, por eso usualmente se la combina con algún otro tipo de analgésico. Una combinación muy común era la de codeína con acetaminofén. Iba muy bien. Eh, eh, Usualmente nosotros elegimos el opioide a utilizar básicamente según la disponibilidad en el mercado, la rapidez del inicio de acción, que tan rápido nosotros queremos que dure, perdón, que arranque la acción, y por la duración del efecto. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y ahí es cuando nosotros decidimos qué analgésico, qué opioide utilizar, ¿no? Eh, eh, de ahí que sepan que nosotros tenemos estos efectos que se dan a través de los receptores MU, tanto en el cerebro como en la médula espinal. Sin embargo, el tramadol, que también es un derivado opioide, es la excepción, ¿no? ¿Ya? Eh, ya que tiene el tramadol disponible en el mercado es una combinación racémica tanto de dextrógeno y levógiro, y la versión dextrógira evita la recaptación de serotonina a nivel de las neuronas. Y el levógiro evita la recaptación de noripinefrina y bloquea los receptores alfa-2 adrenérgicos. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque el tramadol va a utilizarse de manera muy común para el manejo del dolor por vía oral. También se lo usa a nivel hospitalario, intravenoso. Pero no solamente es a través de los efectos opioides que tienen los receptores, sino que también va por ese efecto que habíamos mencionado de la neuromodulación que tiene la serotonina y la norepinefrina. ¿Ya? Esto es el, el, el uso de los opioides. Nosotros también tenemos opioides de acción mixta. ¿Qué quiere decir? Que van a actuar tanto en los kappa como en los mu. ¿Sí? Esto es
tenemos nosotros aquí a estos fármacos que tienen esta acción mixta, como la pentazocina, el butofonol, ¿no? Entonces son agonistas parciales tanto de los receptores kappa como de los receptores mu, ¿no? Se habla, la evidencia menciona que los receptores kappa, cuando se los utiliza para la analgesia, funcionan mejor en mujeres que en hombres. No sabemos exactamente por qué. Se cree que hay una expresión diferente de los receptores. Se cree que las mujeres pueden tener más receptores kappa que los hombres, pero pasa. Es bastante común que nosotros nos vivemos esta novedad, ¿no? Sin embargo, los efectos kappa también pueden llevar un poco a la disforia, ciertas alucinaciones, y hay un aumento de la diuresis, ¿no? Como lo había mencionado, no agonistas de los receptores delta no hay para uso clínico todavía. Se habla de que la activación de los receptores delta puede provocar convulsiones, pero hay estudios en curso, ¿no? Que sepan también que nosotros tenemos fármacos antagonistas, o sea, fármacos que van a bloquear el efecto de los opioides, lo que van a ser inhibidores competitivos de estos receptores, ¿no? Estos aquí van a actuar a nivel del receptor mu. ¿Cuáles son estos aquí? Usualmente es la naloxona, la naltrexona. La naloxona reduce las acciones de los opioides. Cuando la naloxona se la administra por vía oral, evita el estreñimiento, pero es metabolizado a nivel gastrointestinal de manera muy rápida, como para que pueda tener tiempo de llegar hacia el cerebro y provocar también este efecto antagonista. Sin embargo, se usa la naloxona por vía intravenosa. Es un antagonista de uso sistémico, ¿no? Y va a evitar que se activen estos receptores por una acción de inhibición competitiva. Van a buscar el mismo receptor, ¿no? Se ha utilizado la naltrexona también, que es muy similar a la naloxona, solo que con una vida media un poco más larga. Y también se lo ha utilizado también para el tratamiento en el alcoholismo, para disminuir el craving, el atracón, las ganas de coger el emborracharte. Se lo ha utilizado por eso, ¿no? Usualmente hay un nuevo fármaco disponible en Estados Unidos, que es la metilnaltrexona, nalmefene, ¿no? Nalmefene se lo utiliza para la rehabilitación de pacientes alcohólicos, mientras que la metilnaltrexona puede utilizarse por vía oral. Usualmente actúa a nivel periférico y ayuda un poco a aliviar la constipación. Como les había mencionado, hay fármacos que tienen acción parcial, son agonistas parciales, y hay otros que tienen acción mixta, o sea, que tienen acción agonista
y antagonista. Agonista sobre unos receptores, antagonista sobre el otro, ¿no? La buprenorfina, por ejemplo, es un fármaco que tiene una actividad de agonista parcial sobre los receptores MU y tiene un efecto antagonista en los receptores kappa y se cree que en los delta. Nos es muy útil para el tratamiento de las adicciones a opioides, que les voy a explicar por qué, y también nos ayuda a mejorar el dolor agudo y el dolor crónico. Se utiliza mucho en pacientes con cáncer. Pacientes terminales se utiliza buprenorfina, hay buprenorfina en parches de administración transdérmico, ¿no? La pentazocina también es otro fármaco mixto en el cual tiene una actividad con los receptores kappa y tiene un efecto antagonista débil de los receptores MU. Como les había mencionado, hay estos fármacos, sobre todo la buprenorfina, se utiliza para el manejo de el dolor crónico y también para tratar de pacientes que están con adicciones hacia la heroína. Que sepan que la heroína es un estimulador opioide. La heroína se transforma en morfina, ¿no? Eh, la heroína es diacetilmorfina, ¿no? Eh, vamos a estos fármacos, pues, como les había mencionado en un momento, se metabolizan muchísimo por la vía del citocromo. Algunos, como por ejemplo el remifentanilo, no usa la vía del citocromo, sino que es metabolizado por los ésteres plasmáticos. Por eso es que se utiliza para la analgesia intravenosa. Es muy potente, sumamente potente. Sin embargo, el metabolismo dura más o menos de 10 a 20 minutos en sangre. Entonces, como tú administras fentanilo y cierras la dosis de fentanilo, ya sabes que en 10 minutos el paciente ya está sin nada, ¿no? Y como no usa metabolismo hepático, es factible utilizarlo en pacientes que tienen insuficiencia hepática o insuficiencia renal, ¿no? En cambio, hay opioides que tienen una vida media extremadamente larga, como la metadona y la buprenorfina. Y esto nos sirve. ¿Por qué motivo? Vamos a, vamos a mostrarles algo. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Ok. Aquí vamos a tener la potencia. Siento esto de aquí arriba, digamos, donde ya hay depresión respiratoria. Aquí abajo los días. 3, 4, 5. Los pacientes que usan heroína, ¿verdad? Hacen esto. Entonces el paciente con el efecto de la heroína
llega casi hasta el límite de la presión respiratoria y baja. Entonces el paciente, como tiene esta caída muy rápida, va a meterse más heroína y se acumula un poco con la de la dosis anterior y va subiendo y bajando y aquí se tome otra dosis y se acumula con la anterior. Y si eso le agregamos que cada vez le funciona menos, ya saben lo que puede pasar aquí. Shaolin. Cuando el paciente se lo busca desintoxicar, ¿ya? Tú usualmente usas metadona. La metadona, utilizado correctamente, tiene este efecto. Tiene un efecto de duración muy largo. Entonces evita que el paciente esté con el deseo, el craving de inyectarse con la aplicación de metadona. Entonces, tú al quinto día repites y otra vez, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado porque también si tú administras metadona antes de tiempo, digamos que lo das aquí, vas a causar una acumulación de dosis y saca rácata. También Shaolin. Esta es metadona. Esta es heroína. Este otro color. Y también nosotros tenemos a buprenorfina. La buprenorfina, después de que el paciente ya dejó de utilizar la heroína y está con metadona, la buprenorfina tiene este efecto. Es mucho más corto. Y como tiene un efecto agonista parcial, si tú quieres meter más dosis de buprenorfina, siempre te vas a topar con el techo de que no importa cuánto te metas, ya no va a pasar, porque es un agonista parcial. Entonces la buprenorfina no llega a producir este efecto de depresión respiratoria. Esa es la gran ventaja que tiene la buprenorfina. No llega a producir depresión respiratoria. Entonces es muy útil. Entonces es un fármaco mucho más seguro para poder prescribir a casa. Y por este efecto de largo tiempo que tiene y que no provoca depresión respiratoria, lo hace un fármaco casi que de elección para el manejo de pacientes con dolor crónico de tipo cáncer, dolor muy agudo. Pacientes que tienen metástasis a causa del dolor de cáncer, se utiliza buprenorfina. Ahora, antes que no había buprenorfina, se utilizaba pentazocina, porque la pentazocina también es un agonista parcial. Entonces, si se te pasa la mano, no vas a provocar una depresión respiratoria. Tú lo que quieres es en casa tener un medicamento seguro, porque a lo mejor el paciente se puede olvidar, tiene mucho dolor y cree que poniéndose más le va a quitar más el dolor. Entonces, con buprenorfina le pones el parchecito y el paciente cree que necesita más, se pone más. Lo que es lo peor que va a pasar, que le dé mucho vómito o que se ponga muy somnoliento. Entonces, así es como funciona la metadona y la buprenorfina para el uso en pacientes que están con una adicción a la heroína. ¿Entendido? Esa es la función. ¿Por qué nosotros utilizamos un fármaco opiáceo para la desintoxicación de otro opiáceo? Por eso. Por eso. Ustedes van a leer acerca de la farmacocinética de cada uno de los fármacos, vidas medias, cuánto duran, que no duran,
cómo se eliminan, se metabolitas activos, eso, ¿no? Eh, eh, ahora, no todo es maravilla con los opiáceos. El problema con los opiáceos y la sobredosis de opiáceos es la depresión respiratoria, ¿no? Provoca una depresión terrible en la cual disminuye la sensibilidad de las neuronas del complejo de Bötzinger, disminuye la sensibilidad al CO2. Entonces, si el centro no detecta CO2, ¿verdad? Dice, bueno, ¿para qué voy a respirar? Como no respiras, no te llega suficiente oxígeno, ¿verdad? Y eso te va a llevar a una hipoxia y a un paro cardíaco. Y así es como se muere. Es porque quita la sensibilidad al CO2. Cuando nosotros inyectamos naloxona por vía intravenosa, compite con el receptor MUM en la médula, saca o evita la ocupación de estos receptores y quita la inhibición a nivel del centro respiratorio. Eso es muy común. Los opioides también causan náuseas, ¿no? Esto se da por la activación del área postrema, ¿no? La zona quimorreceptora. Recuerden que el área postrema no está protegida por la barrera hematoencefálica y ha evolucionado para que pueda reaccionar con los químicos que están en el líquido cerebroespinal, ¿no? Entonces, los opiáceos eh, van a regular la actividad de esto de aquí y pueden causar náusea y vómito. Sin embargo, suele aparecer una tolerancia a este equipo, ¿no? Eh, los opioides también funcionan estimulando el centro de Edinger-Westphal. ¿Qué se va a acordar ustedes el centro de Edinger-Westphal? Yasmín, ¿dónde estaba el centro de Edinger-Westphal? ¿Con qué par craneano estaba relacionado? No recuerdo, doctor. ¿Qué se van a acordar? Jesus, antes que googlees. No recuerdo si era en el oculomotor. John Sebastian. Lo perdimos, Juan Sebastián. Sí, en el oculomotor. Perdón, doctor, que no sabía si funcionaba el micrófono. En el oculomotor, ahí hace un relevo, ahí son un relevo de las fibras nerviosas. Por eso es que tú respondes a la luz. Hace un relevo con neuronas aferentes y eferentes. Los opioides estimulan el centro de Edinger-Westphal. Entonces, al haber una estimulación de este núcleo, se van a inervar, se van a activar las fibras preganglionares parasimpáticas y van a activar al esfínter del iris y al músculo ciliar que van a provocar miosis. Muy importante. De hecho, bueno, les he repetido muchas veces, esta es una manera de saber si el paciente con qué está intoxicado, ¿no? Y por último, pues el estreñimiento, que ya hemos hablado bastante, ¿no? Cuando activamos a los receptores opioides a nivel del sistema nervioso entérico, se bloquea el peristaltismo, ¿no? Se disminuye la secreción
de fluidos gastrointestinales y se aumenta la absorción de líquidos. ¿Ya? Si usas de manera crónica los opioides, vas a tener estreñimiento crónico. Ahí no hay tolerancia. ¿Ya? No debe utilizarse los opioides para uso crónico. Si se usan para uso crónico, vas a provocar primero tolerancia, cada vez tienes que subir las dosis y después vas a terminar tú con una dependencia. ¿No? Y eso te va a dar respuestas de rebote, vas a tener hiperalgesia, el paciente va... Doctor, una Dime. pregunta. Dispara. ¿Y el riesgo de la... ¿Sí me escucha, doctor? ¿Y el riesgo de desarrollar la hipotensión ortostática con el uso de opioides? Mira, sobre todo eso es al principio. Recuerden que cuando hablamos de los opioides, de la activación de los opioides a nivel espinal, también provocaba una activación de los receptores alfa-adrenérgicos de tipo 2. Esos tipo 2, recuerden que los receptores alfa-2 adrenérgicos provocaban una respuesta en la cual disminuían la liberación de catecolaminas. Y eso puede provocar un poco de hipotensión ortostática. Sin embargo, usualmente con el uso crónico de este fármaco, de los opioides, existe ya una tolerancia a esto de aquí. Pero sí, a veces se provoca una hipotensión ortostática en los pacientes que usan opioides. Sin embargo, después de un tiempo hay tolerancia. Listo. Sin embargo, vuelvo y les repito, no deberíamos utilizar nunca un opioide de uso crónico. ¿Ya? Eso es lo que nosotros no deberíamos nunca hacer. Si nosotros creemos que vamos a tener que utilizar por largo tiempo, no deberíamos jamás utilizar esto. Que ustedes sepan cuándo usar opioides, cuándo no usar opioides, cuáles son los efectos adversos de los opioides. Si ustedes tienen un paciente en el cual sospechan que puede tener una serie de conductas adictivas, por favor, no se les ocurra prescribir un opioide. Ustedes ven un paciente que es muy aprensivo, que es muy maniático, muy temático de todo. No. No. A ese paciente, manéjenlo con paracetamol, con un AINES, con un inhibidor de la recaptación de serotonina, o cualquier otra manera de utilizar, pero no opioides. Recuerden que hay personalidades que son más propensas a las adicciones. Identifiquemos estas personalidades y no las utilicemos. Que sepan ustedes los efectos adversos de los opioides, que sepan también que hay antagonistas para los opioides que nos pueden ayudar, sino que recuerden que son antagonistas competitivos. Si nosotros utilizamos opioides de largo plazo, una vez que se pase el efecto de la naloxona, el paciente puede volver a presentar depresión respiratoria. Lo que hay que hacer es repetir la dosis de naloxona, ¿no? Pero bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda? Está claro, Juan Sebastián, del efecto de la hipotensión ortostática. Bueno, la próxima clase que tenemos el miércoles vamos a hablar ahora sí de los anestésicos. Deben estudiando. Para que puedan entender, vamos a hablar de... No, déjenme ver en el libro, en el sílabo, si quiera solamente
anestésicos generales o los locales también. ¿Dónde están mis sílabos? Sílabo. No lo he visto. A ver. Laxante. Sí, generales y locales. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos que estudiar acerca de los dos. Por favor, tienen que estudiar. Me interesa que estudien, por favor, fisiología pulmonar, lo que son los cocientes de ventilación, perfusión, que son las MAC, las concentraciones mínimas alveolares. Por favor, chicos, estudien todo eso, porque si no, no van a entender cuando estemos hablando acerca de la difusión del anestésico local por el pulmón. Los anestésicos, por lo general, los anestésicos inhalados entran por vía pulmonar y dependen mucho de cómo es el sistema de ventilación, perfusión, para que funcionen. ¿Ya? Eso está muy bien explicado en Golan, para que no vayan a buscar Guyton, que les da pereza buscar. En Golan está explicadito. Al principio del capítulo donde habla de anestésicos generales, arranca con fisiología de la ventilación, cómo diablos se pasan los gases desde el ambiente y llegan hasta el torrente sanguíneo, cómo se distribuyen en el cuerpo y cómo llegan al cerebro. ¿Ya? Si no, no van a entender cómo funcionan los anestésicos generales inhalatorios. Vamos a funcionar el ceborane, el sevoflurane, el deflurane, el alotano, todo esto. ¿Okay? Bueno, chicos, que tengan un buen inicio de semana. ¿Eh? Cuídense. Hay unos vídeos. Los veo cuando los vea. Muchas gracias, Víctor. Tenga un buen día. Chao, buen día.